¿Sabías que 1 de cada 4 salvadoreños vive fuera del país y que el dinero que envían representa casi 1/3 de toda la economía nacional? Hoy vamos a descubrir cómo la diáspora salvadoreña se ha convertido en el verdadero motor económico de El Salvador, superando a las exportaciones, al turismo e incluso a la inversión extranjera. Estamos en el año 2026 y El Salvador está viviendo una transformación económica sin precedentes impulsada por una fuerza que muchos desconocen, sus propios hijos viviendo en el extranjero. Mientras el país experimenta cambios radicales en seguridad, infraestructura y proyección internacional, existe una red invisible de solidaridad que sostiene a millones de familias día tras día. Son las remesas, pero no solo eso, es el esfuerzo titánico de más de 2 millones de salvadoreños que desde Estados Unidos mueven la economía de su patria con cada envío de dinero, cada inversión, cada visita a su tierra natal. Para entender realmente lo que está sucediendo necesitamos conocer la historia completa de esta diáspora. Necesitamos entender quiénes son estos salvadoreños que viven lejos de casa, por qué se fueron, cómo han construido sus vidas en tierras extrañas y sobre todo cómo su sacrificio está literalmente manteniendo a flote y transformando la economía de El Salvador. Este no es un tema abstracto de números y estadísticas. Estamos hablando de familias reales, de padres que no han visto crecer a sus hijos, de abuelas que reciben dinero cada mes para comprar medicinas, de jóvenes que pueden ir a la universidad gracias al esfuerzo de un tío en Los Ángeles. Vamos a empezar por el principio. La historia de la migración salvadoreña hacia Estados Unidos no es reciente. Durante las décadas de los años 70 y 80, cuando El Salvador vivía una de las guerras civiles más sangrientas de América Latina, cientos de miles de salvadoreños abandonaron todo lo que tenían. Dejaron sus casas, sus tierras, sus familias, huyendo de un conflicto que se cobró más de 75,000 vidas. No fue una decisión fácil. Nadie quiere dejar su patria voluntariamente. Pero cuando tienes que elegir entre la muerte y el exilio, la elección es obvia. Esos primeros migrantes llegaron principalmente a California, específicamente al área de Los Ángeles. Llegaron sin papeles, sin recursos, sin hablar inglés en muchos casos. Se instalaron en barrios como Pico Unión, en el centro de Los Ángeles, donde comenzaron a crear pequeñas comunidades. Trabajaban en lo que podían: construcción, limpieza, restaurantes, jardinería. Jornadas extenuantes de 12 o 14 horas diarias, a veces con 2 o 3 empleos simultáneos. Y desde el primer día comenzaron a enviar dinero a casa. Lo que inició como una oleada de refugiados se convirtió en un flujo migratorio constante que nunca se detuvo. Incluso cuando terminó la guerra civil en 1992, la migración continuó. ¿Por qué? Porque El Salvador, devastado por 12 años de conflicto armado, no ofrecía oportunidades. La economía estaba destrozada, no había empleos, la violencia de las pandillas comenzaba a llenar el vacío dejado por la guerra. Entonces siguieron yéndose. Padres que se iban para enviar a sus hijos a la escuela. Jóvenes que se iban buscando un futuro que no existía en su país. Para el año 2000, ya había más de 650,000 salvadoreños viviendo en Estados Unidos según el censo. Pero las estimaciones reales siempre fueron mucho más altas porque una gran cantidad no tenía estatus legal y no respondía a los censos por miedo a ser deportados. Hoy en día, en el año 2026, hablamos de más de 2 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Algunos dicen que son 2,5 millones. La cifra exacta es difícil de determinar, pero lo que es indiscutible es que representa aproximadamente 1 de cada 4 salvadoreños. Estos 2 millones de personas no están distribuidos uniformemente por Estados Unidos. Se han concentrado en áreas específicas que ahora son verdaderos centros de la salvadoreñidad en el exterior. El área metropolitana de Los Ángeles sigue siendo la capital absoluta de la diáspora salvadoreña con más de 560,000 compatriotas. Si caminas por ciertas calles de Los Ángeles verás más pupuserías que en San Salvador. Escucharás el acento salvadoreño en cada esquina. Encontrarás negocios que envían remesas, restaurantes que sirven yuca frita con chicharrón, iglesias donde se celebra la misa en español con himnos que recuerdan a la tierra lejana. Pero Los Ángeles no es el único bastión. El área metropolitana de Washington, D.C., que incluye partes de Maryland y Virginia, alberga a más de 200,000 salvadoreños. De hecho, Washington, D.C. es la única área metropolitana de Estados Unidos donde los salvadoreños son la mayoría entre todos los hispanos. Si vas a ciudades como Arlington o Silver Spring en Maryland, o Alexandria en Virginia, verás comunidades salvadoreñas enormes y prósperas. Allí se concentra también una clase media salvadoreña que ha logrado educación universitaria y trabaja en sectores profesionales.
Houston en Texas es otro polo importante con más de 140.000 salvadoreños. Nueva York con cerca de 200.000. San Francisco con más de 77.000. Y en años recientes, la diáspora se ha expandido a estados no tradicionales como Florida, Nevada, Carolina del Norte y Georgia. Los salvadoreños ya están dispersos por todo Estados Unidos. En ciudades pequeñas y grandes. En estados republicanos y demócratas. Son parte integral del tejido social estadounidense. ¿Y quiénes son estos salvadoreños? Contrario a los estereotipos y a la narrativa política que a veces se escucha, la inmensa mayoría son trabajadores honestos, padres y madres de familia que se levantan antes del amanecer para ir a trabajar. Según datos recientes del Migration Policy Institute, el 74% de los salvadoreños en Estados Unidos están empleados, una tasa superior al promedio nacional. No están viviendo de ayudas del gobierno. Están trabajando duro. El 29% trabaja en el sector servicios, en hoteles, limpieza, cuidado personal. El 25% en construcción y mantenimiento. Son albañiles, pintores, electricistas, jardineros. Otros trabajan en restaurantes, en fábricas, en almacenes. Es importante destacar que aunque la mayoría trabaja en sectores que no requieren educación universitaria, hay también una clase profesional creciente. Médicos, abogados, ingenieros, maestros, empresarios salvadoreños que han alcanzado el sueño americano y que ahora están en posiciones de liderazgo en sus comunidades. Pero la realidad es que solo el 12% de los centroamericanos en Estados Unidos tiene título universitario, una cifra inferior al 34% de la población inmigrante en general. Esto no es una crítica, es simplemente el reflejo de que muchos migraron jóvenes, sin haber terminado la educación, obligados por las circunstancias. Hablemos ahora del tema del estatus migratorio porque es crucial para entender la vulnerabilidad y la resiliencia de esta comunidad. El 36% de los salvadoreños en Estados Unidos son ciudadanos naturalizados. Otro porcentaje importante tiene residencia permanente. Pero hay un número significativo que vive en una situación de limbo legal. Algunos tienen el estatus de protección temporal, conocido como TPS, que les permite trabajar legalmente pero no les da un camino hacia la residencia permanente. Hasta noviembre de 2022, aproximadamente 190.000 salvadoreños tenían TPS. Otros viven sin documentos, en las sombras, trabajando con miedo constante a la deportación. Esta situación de vulnerabilidad migratoria hace que su esfuerzo sea aún más admirable. A pesar de vivir con esa incertidumbre, a pesar del riesgo de ser deportados en cualquier momento, siguen enviando dinero a sus familias mes tras mes. Y aquí llegamos al corazón de nuestro tema, las remesas. Las remesas son transferencias de dinero que los migrantes envían a sus familias en sus países de origen. Para El Salvador, las remesas no son un detalle económico menor. Son literalmente el pilar más importante de toda la economía nacional. En el año 2024, El Salvador recibió 8.479 millones de dólares en remesas. Leíste bien, 8.479 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, esto representa el 24% del Producto Interno Bruto del país. Casi una cuarta parte de toda la economía salvadoreña depende del dinero enviado por la diáspora. Y la cifra sigue creciendo. En 2025, según los datos más recientes, El Salvador superó los 10.000 millones de dólares en remesas por primera vez en su historia. 10.000 millones. Es una cantidad astronómica para un país pequeño de 6 millones de habitantes. Esto significa que las remesas representan ahora más del 27% del PIB. Para que tengas una comparación, en México las remesas representan solo el 4% del PIB. En Guatemala el 20%. Solo Honduras supera a El Salvador en dependencia de remesas con un 30% del PIB. ¿De dónde viene todo este dinero? El 91.6% proviene de Estados Unidos. Otros países contribuyen de manera marginal. Canadá con 83 millones, España con 58 millones, Italia con 53 millones. Pero Estados Unidos es prácticamente la única fuente. Esto hace que la economía salvadoreña sea extremadamente sensible a lo que pase en Estados Unidos. Si la economía estadounidense va bien y hay empleos, las remesas aumentan. Si hay una recesión o políticas migratorias más agresivas, las remesas pueden caer. Ahora bien, estos 8.000 o 10.000 millones de dólares al año no llegan de golpe. Llegan en millones de transacciones pequeñas cada mes. Según el Banco Central de Reserva, en 2024 se registraron 25 millones y medio de transacciones de remesas.
El monto promedio por transacción es de $311. Algunos meses el promedio sube a más de $340. Puede parecer poco, pero multiplicado por millones de transacciones y de familias, el impacto es masivo. ¿Quién envía estas remesas? Según la octava encuesta sociodemográfica realizada por el Banco Central de Reserva en 2024, aproximadamente 1.400.000 salvadoreños mayores de 18 años residen en Estados Unidos. De estos, el 86% envía algún tipo de remesa. Esto es extraordinario. 8 de cada 10 salvadoreños en el extranjero están enviando dinero regularmente a su familia. El ingreso mensual promedio de estos remitentes es de $4.692. Y de ese ingreso, destinan el 13.3% a remesas familiares. Es decir, un salvadoreño promedio que gana alrededor de $4.700 al mes, envía aproximadamente $424 a su familia en El Salvador. Piensa en lo que esto significa. Una persona que probablemente está pagando renta en una ciudad cara de Estados Unidos, que tiene sus propios gastos, sus propias necesidades, aún así separa una parte significativa de su ingreso para enviárselo a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos que dejó atrás. Y lo hace mes tras mes, año tras año. La frecuencia del envío es notable, el 86.5% realiza al menos un envío mensual. Muchos envían cada 15 días cuando reciben su cheque de pago. ¿Y quién recibe estas remesas en El Salvador? Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2023, 1.622.000 salvadoreños son beneficiados con las remesas. Esto representa el 25.66% de la población. 1 de cada 4 salvadoreños recibe remesas. O dicho de otra manera, el 26.4% de los hogares salvadoreños depende de remesas. Para más de una cuarta parte de los hogares, ese dinero que llega del norte no es un ingreso extra, es la diferencia entre comer o pasar hambre, entre poder pagar la escuela de los hijos o no, entre tener medicinas o no tenerlas. Y aquí viene un dato que es crucial. Para el 27.3% de los hogares que reciben remesas, estas son la única fuente de ingresos del hogar. No tienen otro ingreso. Todo depende de lo que mande el familiar desde Estados Unidos. Para otro 15.7%, la remesa es la fuente principal pero no la única. Esto nos habla de una dependencia estructural muy profunda. Millones de salvadoreños literalmente no podrían sobrevivir sin las remesas. La distribución geográfica de las remesas dentro de El Salvador es desigual pero reveladora. San Salvador recibe la mayor cantidad con $1.643 millones al año. Le sigue San Miguel con 931 millones. La Libertad con 721 millones. Santa Ana con 668 millones. Usulután con 620 millones. El departamento que menos recibe es Cuscatlán con 240 millones. Esto refleja en parte los patrones migratorios históricos, donde ciertas regiones han tenido más migración que otras. Ahora bien, ¿cómo se envían estas remesas? Tradicionalmente se hacía a través de empresas remesadoras como Western Union o MoneyGram. La persona iba a una oficina en Estados Unidos, pagaba el monto más una comisión, y el familiar en El Salvador iba a otra oficina a cobrar el dinero en efectivo. Este sigue siendo el método más común, especialmente entre personas mayores o quienes no tienen acceso a servicios bancarios. Pero la tecnología está cambiando todo. El 17.3% de los remitentes ahora utiliza aplicaciones o sitios web para transferencias. Plataformas como Remitly, Som, WorldRemit permiten enviar dinero desde tu teléfono en segundos y a un costo mucho menor. Algo muy interesante que está emergiendo es el uso de criptomonedas para enviar remesas. Recuerden que El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal en 2021 bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. La idea era que los salvadoreños en el exterior pudieran enviar Bitcoin y las familias en El Salvador lo recibieran directamente en sus billeteras digitales Chivo, ahorrándose las comisiones de las empresas remesadoras. En la práctica, la adopción ha sido limitada. Según estudios, solo el 2% de las transferencias realizadas por la diáspora se realizan a través de criptomonedas. Sin embargo, las billeteras digitales de criptomonedas ya forman parte del repertorio de opciones y hay una adopción creciente tanto entre hombres como entre mujeres. También está el fenómeno de las remesas en efectivo. El 3.9% del total remitido llega en efectivo, principalmente cuando familiares o amigos viajan a El Salvador y llevan el dinero personalmente. Esto nos lleva a hablar del turismo migratorio, un fenómeno fascinante.
El 16.4% de los salvadoreños en Estados Unidos visitó El Salvador en 2023. Y de ese grupo, el 62% dejó remesas durante su visita, con un promedio de $861. Las remesas en efectivo han crecido 44.5% desde 2022. Este turismo migratorio tiene un impacto enorme en la economía local. Cuando un salvadoreño que vive en Estados Unidos regresa de visita, no solo trae dinero en efectivo. Gasta en hoteles, restaurantes, alquila carros, compra regalos para toda la familia, contrata servicios. Muchos aprovechan para invertir en remodelar la casa de sus padres, comprar un terreno, iniciar un pequeño negocio. Este fenómeno se ha intensificado en años recientes porque El Salvador es ahora mucho más seguro que antes. Salvadoreños que pasaron décadas sin poder regresar por miedo a la violencia, ahora están volviendo y reconectando con su tierra. Pero volvamos al tema central. ¿Qué hace El Salvador con estos miles de millones de dólares que llegan cada año? ¿En qué se gastan las remesas? Esto es fundamental para entender su impacto económico real. Según todas las encuestas, el 91.7% de las remesas se destinan a consumo y manutención. Es decir, la inmensa mayoría del dinero se usa para gastos del día a día, comida, pago de servicios como luz y agua, ropa, transporte. Otros usos importantes son gastos médicos, educación y ahorros, pero en porcentajes mucho menores. Este patrón de uso tiene implicaciones económicas profundas. Por un lado, las remesas tienen un efecto inmediato y positivo en reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias receptoras. Hogares que reciben remesas tienen mayor capacidad de consumo, mejor alimentación, acceso a servicios de salud, pueden enviar a sus hijos a la escuela. Estudios muestran que las remesas han sacado del 6 al 8% de la población de la pobreza. Sin remesas, la tasa de pobreza en El Salvador sería significativamente mayor. Por otro lado, el hecho de que el 91% se destine a consumo y no a inversión productiva limita el efecto multiplicador en la economía. Economistas señalan que si las remesas se usaran más para iniciar negocios, invertir en educación técnica, comprar maquinaria o equipo, el impacto a largo plazo sería mucho mayor. Pero la realidad es que las familias que reciben remesas generalmente no tienen el lujo de invertir a largo plazo. Necesitan comer hoy. Necesitan pagar la renta este mes. Están en modo supervivencia, no en modo inversión. Además, existe lo que los economistas llaman el problema del consumo importado. Con dólares en mano, las familias tienden a comprar productos importados en lugar de productos locales. Si vas a un supermercado en El Salvador, verás productos de Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica. Muchos de los bienes que se consumen con las remesas no son producidos en El Salvador, lo que significa que una parte de ese dinero se fuga de la economía nacional. Esto limita el efecto multiplicador que podrían tener las remesas en generar empleo y producción local. Sin embargo, sería injusto no reconocer el impacto positivo masivo que tienen las remesas en sectores específicos de la economía salvadoreña. El sector comercio ha sido el más beneficiado. Supermercados, tiendas de ropa, ferreterías, tiendas de electrodomésticos viven en gran medida de las remesas. Los días cuando llegan los envíos, típicamente a principios de mes o cada 15 días, hay un auge notable en las ventas. El sector telecomunicaciones también se beneficia enormemente. Las familias que reciben remesas están entre las primeras en contratar servicios de Internet, telefonía móvil, televisión por cable. Necesitan mantener comunicación con sus familiares en el exterior. El sector construcción y vivienda es otro gran beneficiario. Muchas familias usan parte de las remesas para construir o remodelar su casa. Si viajas por El Salvador, especialmente en zonas rurales, verás casas de bloque y cemento con diseños modernos que contrastan con el entorno. Esas son las casas de las familias con remesas. El sector salud privado también ha crecido gracias a las remesas. Familias que reciben remesas pueden pagar por consultas médicas privadas, medicinas, tratamientos que no están disponibles en el sistema público. Ahora hablemos de algo que está cambiando la narrativa, las remesas destinadas específicamente a inversión. Aunque son un porcentaje pequeño, están creciendo. Según el Banco Central de Reserva, las remesas destinadas para inversión aumentaron 8.5% en 2024, alcanzando $114 millones. Puede parecer poco comparado con los más de 8.000 millones totales, pero es un inicio. Y hay ejemplos concretos de salvadoreños que están usando remesas para inversiones productivas. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha puesto especial atención en facilitar y promover la inversión de la diáspora. Existe una Dirección General de Diáspora en el Ministerio de Relaciones Exteriores que está dedicada específicamente a vincular a los salvadoreños en el exterior con oportunidades de inversión en el país.
El organismo promotor de inversiones y exportaciones, conocido como PROESA, tiene programas especiales para facilitar que salvadoreños en el exterior inviertan en sus lugares de origen. Hay casos documentados muy inspiradores. Salvadoreños que trabajaron durante 20 o 30 años en Estados Unidos en construcción, restaurantes o limpieza, que ahorraron cada centavo que pudieron, y que ahora están regresando a invertir en El Salvador. Están abriendo restaurantes, hoteles pequeños, panaderías, talleres mecánicos, granjas camaroneras, tiendas de ropa. Según estimaciones del gobierno, la comunidad de salvadoreños en el exterior tiene proyectos de inversión por más de $400 millones en una diversidad de sectores. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, ha destacado en múltiples ocasiones que los cambios alcanzados en El Salvador permiten que la diáspora muestre interés en retornar, ya sea para pasear, invertir o vivir. Mucho de esto lo atribuye al exitoso combate a la criminalidad por medio del Plan Control Territorial. Cuando El Salvador era el país más violento del mundo, con tasas de homicidio de más de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes, ningún salvadoreño en su sano juicio quería regresar a invertir. ¿Para qué? Para que las pandillas te extorsionaran y te quitaran todo. Pero ahora que la seguridad ha mejorado drásticamente, con tasas de homicidio que han caído a niveles históricos, la ecuación cambió. Aquí tenemos que hacer una pausa para hablar de la relación entre la diáspora y el gobierno de Nayib Bukele, porque es un tema importante y complejo. Bukele ha cultivado deliberadamente el apoyo de la diáspora salvadoreña. Desde antes de ser presidente, cuando aún era alcalde de San Salvador, viajaba a Estados Unidos a reunirse con comunidades salvadoreñas. Les hablaba de su visión para transformar El Salvador. Les pedía su apoyo no solo económico sino también político y moral. Cuando Bukele lanzó su movimiento político Nuevas Ideas, la diáspora jugó un papel crucial. Salvadoreños en Los Ángeles, Washington, Houston, Nueva York organizaron eventos, recaudaron fondos, promovieron su candidatura en redes sociales. Y esto fue estratégico de parte de Bukele porque entendió algo fundamental: la diáspora salvadoreña tiene recursos económicos que no tienen los salvadoreños dentro del país. Tienen conexiones. Tienen acceso a información y tecnología. Son un actor político y económico poderoso. Después de ganar la presidencia en 2019, Bukele reforzó esta relación. Creó mecanismos para facilitar que salvadoreños en el exterior pudieran votar sin necesidad de viajar a El Salvador. En las elecciones de 2024, donde Bukele ganó con más del 84% de los votos, el apoyo de la diáspora fue abrumador. Según encuestas, más del 91% de los salvadoreños en el exterior aprueban la gestión del gobierno de Bukele. Este nivel de apoyo es extraordinario y refleja que la diáspora percibe que finalmente hay un gobierno que se preocupa por ellos, que reconoce su sacrificio y contribución. El gobierno ha implementado varias políticas específicas para la diáspora. El consulado virtual permite a salvadoreños en el exterior realizar trámites sin necesidad de ir físicamente a un consulado. En 2022 se brindaron más de 230.000 atenciones a través de este sistema. Se facilitaron procesos para obtener documentos de identidad, pasaportes, certificaciones. Se crearon programas de reunificación familiar para que salvadoreños en el exterior pudieran traer a sus familiares de manera legal. Se promovieron vías migratorias alternativas y regulares. Pero no todo ha sido color de rosa. También hay críticas importantes que debemos mencionar para ser equilibrados. Algunos analistas señalan que aunque el gobierno dice promover la inversión de la diáspora, las cifras reales de inversión extranjera directa en El Salvador han sido decepcionantes. En 2024, El Salvador fue el país con menor inversión extranjera directa de toda Centroamérica. El valor neto de la inversión extranjera como porcentaje del PIB es de apenas 2.61%. Durante el gobierno de Bukele, el promedio ha sido de 1.91%, incluso menor que durante los gobiernos anteriores del FMLN. ¿Por qué esta contradicción? Si El Salvador es ahora el país más seguro de América Latina, si hay estabilidad política, si el gobierno está promoviendo inversión, ¿por qué la inversión extranjera no despega? Los críticos argumentan que hay otros factores que ahuyentan la inversión. El régimen de excepción que se ha mantenido por años suspendiendo garantías constitucionales. La concentración de poder en el Ejecutivo. La falta de independencia del sistema judicial. La percepción de autoritarismo. Los inversionistas grandes, argumentan, no solo buscan seguridad física, también buscan seguridad jurídica, instituciones fuertes, separación de poderes. Y ahí es donde El Salvador todavía tiene desafíos. Pero volvamos al tema de las remesas porque hay más que discutir. Un aspecto preocupante que los economistas señalan es la altísima dependencia estructural de El Salvador hacia las remesas.
Cuando casi un tercio de tu economía depende de dinero que viene del exterior, estás extremadamente vulnerable a factores que no controlas. Si hay una recesión en Estados Unidos y los salvadoreños allá pierden sus empleos, las remesas caen y con ellas cae la economía salvadoreña. Si hay deportaciones masivas, lo mismo. Si cambian las políticas migratorias y se hace más difícil enviar dinero, igual. De hecho, esto es una preocupación real en este momento. Con la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, ha habido amenazas de deportaciones masivas, de terminar el estatus de protección temporal, de aplicar aranceles que podrían afectar la economía estadounidense y por ende el empleo de los migrantes. El expresidente del Banco Central de Reserva, Oscar Cabrera, advirtió que la aplicación de aranceles a México y Canadá y el previsible incremento de las deportaciones bajo la administración Trump golpearían la economía de El Salvador, al trasladar la inflación a los precios locales y disminuir las remesas familiares. Ya hay señales preocupantes. En 2024, el número de personas que reciben remesas en El Salvador cayó 3.1%, pasando de 1.626.000 a 1.575.000. Los hogares receptores también disminuyeron 3.6%. Aunque el monto total remesado subió 2.5%, hay menos beneficiarios. ¿Qué significa esto? Podría reflejar varios factores: cambios en las condiciones migratorias, retorno temporal o permanente de personas migrantes, o que algunas familias ya no necesitan remesas porque encontraron otras fuentes de ingreso. El promedio mensual por hogar también bajó. En 2024, los ingresos por remesa bajaron a $186 por hogar, comparado con cifras mayores en años anteriores. Esto preocupa porque sugiere que aunque el monto total sigue creciendo, se está concentrando en menos hogares, dejando a otros sin ese soporte vital. Especialistas advierten que esto destaca la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso de las familias. No se puede depender eternamente de las remesas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Los economistas y expertos en desarrollo proponen varias estrategias. Primero, impulsar empleo local de calidad para que las familias no dependan únicamente de las remesas. Segundo, fomentar el emprendimiento y fortalecer sectores productivos. Tercero, diseñar mecanismos que reduzcan el costo de envío de remesas, que aunque ha bajado todavía puede ser significativo. Cuarto, mejorar la inclusión financiera para que más hogares accedan al sistema formal bancario y puedan usar las remesas no solo para consumo sino también para ahorro e inversión. Quinto, promover programas que aprovechen las remesas como base para inversión productiva en lugar de solo consumo. Por ejemplo, hay propuestas de crear fondos de coinversión donde por cada dólar que un migrante invierte en un negocio en su comunidad de origen, el gobierno aporta otro dólar. O programas de microcrédito específicamente para familias que reciben remesas y quieren iniciar un negocio. O esquemas de ahorro vinculado a remesas donde parte del dinero enviado se deposita automáticamente en una cuenta de ahorro a largo plazo. Sexto, incentivar el retorno productivo de salvadoreños en el exterior que quieren regresar con capital humano o recursos para invertir en negocios locales. El gobierno podría ofrecer incentivos fiscales, facilidades para traer equipos y maquinaria, programas de capacitación, acceso a terrenos o locales comerciales. La idea es convertir el brain drain o fuga de cerebros en brain gain o ganancia de cerebros. Hay ejemplos interesantes de cómo otros países han manejado este desafío. México tiene el programa 3x1 donde por cada dólar que envían los migrantes para proyectos comunitarios, el gobierno federal, estatal y municipal aportan $1 cada uno. Así $1 se convierte en 4. Se han construido carreteras, escuelas, sistemas de agua potable, clínicas. El Salvador podría adaptar un modelo similar. Filipinas, otro país altamente dependiente de remesas, ha desarrollado toda una industria de servicios financieros específicamente para familias que reciben remesas. Bancos ofrecen productos de ahorro con tasas preferenciales, microseguros para cubrir gastos médicos o educativos, fondos de inversión accesibles con montos pequeños. Han logrado canalizar una porción mayor de las remesas hacia ahorro e inversión. India ha tenido éxito atrayendo remesas hacia inversión en bonos del gobierno específicamente diseñados para la diáspora, con beneficios fiscales y rendimientos atractivos. Esto les permite a los migrantes sentir que están contribuyendo al desarrollo de su país mientras obtienen un retorno financiero. El Salvador podría aprender de estos modelos. De hecho, ya hay iniciativas en marcha aunque todavía son incipientes. Instituciones financieras salvadoreñas están empezando a ofrecer productos específicos para quienes reciben remesas. Cuentas de ahorro con beneficios, opciones de microcrédito, seguros, educación financiera personalizada. Pero hace falta escalar estos esfuerzos de manera masiva.
Un punto que no podemos ignorar es la dimensión humana y social de todo esto. Detrás de cada estadística de remesas hay una historia familiar, a menudo dolorosa. Hay padres que no han visto a sus hijos en 10, 15, 20 años. Hay niños que crecen sin sus padres, criados por abuelas o tías, recibiendo dinero cada mes pero sin el afecto y la presencia de mamá o papá. Hay matrimonios que se destruyen por la distancia. Hay migrantes que trabajan jornadas extenuantes en condiciones difíciles, sufriendo discriminación, viviendo con miedo a ser deportados, todo para poder enviar $200 o $300 a casa. Las remesas han permitido que millones de salvadoreños sobrevivan, que coman mejor, que vayan a la escuela, que tengan un techo. Pero también han creado lo que algunos sociólogos llaman una cultura de dependencia, donde hay comunidades enteras que han dejado de producir, de trabajar la tierra, de ser autosuficientes, porque simplemente esperan la remesa del norte. Hay jóvenes que crecen viendo que el éxito no viene de estudiar o trabajar duro en El Salvador, sino de irse a Estados Unidos. Esto tiene implicaciones profundas para el desarrollo del país a largo plazo. También está la cuestión generacional. Los salvadoreños que migraron en los años 80 y 90 durante y después de la guerra civil ya están envejeciendo. Muchos están llegando a la edad de retiro. ¿Qué va a pasar cuando ya no puedan trabajar? ¿Seguirán enviando remesas? Probablemente no en la misma magnitud. Sus hijos, nacidos ya en Estados Unidos, no tienen el mismo vínculo emocional con El Salvador. Hablan inglés, se sienten estadounidenses. Algunos ni siquiera hablan español. ¿Ellos van a seguir enviando dinero a primos o tíos en El Salvador que tal vez ni conocen? Es dudoso. Esto plantea una pregunta existencial para El Salvador. ¿Qué va a pasar en 20 o 30 años cuando la generación actual de remitentes ya no esté trabajando y enviando dinero? El Salvador necesita prepararse para ese escenario. No puede vivir eternamente de las remesas. Necesita desarrollar una economía productiva, diversificada, que genere empleos de calidad, que exporte productos con valor agregado, que atraiga inversión genuina. Por otro lado, también hay desarrollos positivos. Una nueva generación de salvadoreños americanos está emergiendo que aunque nació y creció en Estados Unidos, mantiene conexión con sus raíces. Hay jóvenes profesionales, empresarios, artistas salvadoreños americanos que están orgullosos de su herencia y que buscan maneras de contribuir. Algunos están invirtiendo en startups en El Salvador. Otros están creando organizaciones sin fines de lucro que trabajan en educación, salud, medio ambiente en comunidades salvadoreñas. Están usando su educación, conexiones y recursos de maneras innovadoras. Las redes sociales y la tecnología también están cambiando la dinámica. Antes, un migrante que se iba a Estados Unidos perdía contacto gradualmente con su país. Ahora con WhatsApp, Facebook, videollamadas, están conectados en tiempo real. Ven lo que pasa en El Salvador todos los días. Participan en debates políticos online. Envían dinero con un clic. Esta conexión constante mantiene vivo el vínculo y la identidad salvadoreña incluso a miles de kilómetros de distancia. Otro aspecto importante a considerar es el impacto de las remesas en la desigualdad. No todos los salvadoreños tienen familiares en Estados Unidos. No todos reciben remesas. De hecho, los hogares más pobres, los que más necesitarían ese apoyo, son los que tienen menos probabilidades de tener familiares en el exterior porque migrar cuesta dinero y requiere conexiones. Los estudios muestran que más del 90% del total de remesas recibidas va a hogares que ya están fuera de la pobreza. Las familias en pobreza extrema, que muchas veces no tienen parientes en el exterior, siguen quedando rezagadas. Esto crea una brecha creciente entre familias con remesas y familias sin remesas. Las primeras pueden mandar a sus hijos a mejores escuelas, tener mejor nutrición, acceder a servicios de salud privados, invertir en pequeños negocios. Las segundas se quedan atrás. Esto plantea desafíos para la cohesión social y requiere políticas públicas focalizadas en las familias más vulnerables que no tienen el colchón de las remesas. Ahora hablemos de un tema que a veces se pasa por alto, las remesas no monetarias. No todas las remesas son dinero. También hay remesas en especie. Salvadoreños en Estados Unidos envían cajas con ropa, zapatos, juguetes, medicinas, productos que son caros o difíciles de conseguir en El Salvador. Hay todo un negocio de empresas que se dedican a enviar paquetes a El Salvador. También hay remesas sociales, que son ideas, conocimientos, valores que los migrantes traen o transmiten. Cuando un salvadoreño regresa de visita después de vivir años en Estados Unidos, trae consigo ideas sobre cómo hacer negocios, sobre derechos laborales, sobre participación ciudadana, que pueden influir en su comunidad. Y hay remesas políticas. La diáspora salvadoreña ha jugado un papel activo en la política de su país. Presionan al gobierno salvadoreño desde afuera. Apoyan candidatos.
Organizan protestas. Hacen lobby ante el gobierno estadounidense. Durante la Guerra Civil, la diáspora fue crucial en presionar por la paz. En años recientes, han sido actores en debates sobre democratización, derechos humanos, políticas económicas. Su voz tiene peso porque representan a millones de personas y porque controlan un flujo enorme de recursos. Un punto que vale la pena analizar es la relación entre remesas y migración. Uno pensaría que si las remesas están aumentando y mejorando las condiciones de vida en El Salvador, entonces menos gente querría migrar. Pero la evidencia sugiere que no es tan simple. Las remesas pueden incluso financiar más migración. Familias que reciben remesas tienen el capital para pagar a un coyote que lleve a otro miembro de la familia a Estados Unidos. Es una inversión. Pagas $10,000 o $15,000 para que tu hijo cruce la frontera, y si lo logra, en pocos años habrá pagado esa inversión con las remesas que él mismo enviará. Por otro lado, hay evidencia de que cuando las condiciones en el país de origen mejoran significativamente, la migración puede disminuir. El Salvador ha visto una reducción en el número de salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. En 2024 representaron solo el 4.22% del total de llegadas a esa frontera, una disminución del 16.4% respecto a 2019. Esto sugiere que menos salvadoreños están intentando migrar de manera irregular. ¿Es esto resultado de la mejora en seguridad? ¿De las políticas migratorias más restrictivas? ¿De ambos factores? Probablemente una combinación. El presidente Bukele ha dicho en múltiples ocasiones que su objetivo es revertir el éxodo masivo de salvadoreños, crear condiciones para que la gente no tenga que irse. En su discurso ante las Naciones Unidas en 2023, mencionó que según un estudio de la Organización Internacional de las Migraciones, el 60% de los salvadoreños en el exterior tiene la intención de regresar a El Salvador. Sin embargo, periodistas verificaron esta afirmación y encontraron que aunque es cierto que el 60% expresa esa intención, solo el 18.7% ha hecho planes concretos para retornar. Y los que planean hacerlo en menos de 5 años son solo el 5.9%. Esto nos dice que aunque hay nostalgia, aunque hay deseo de regresar, la realidad es más compleja. Muchos salvadoreños en Estados Unidos ya tienen sus vidas establecidas allá. Sus hijos estudian allá, han comprado casa, tienen trabajo estable, seguro médico, están envejeciendo allá. Regresar significa comenzar de nuevo, y no es fácil. Además, aunque El Salvador ha mejorado en seguridad, todavía hay preocupaciones sobre oportunidades económicas, calidad de educación y salud, institucionalidad democrática que hacen que muchos prefieran quedarse donde están. Pero para aquellos que sí quieren regresar, el gobierno ha creado programas de reintegración. Capacitaciones para emprendimientos, certificación laboral, cursos vocacionales que les permiten espacios de crecimiento. La idea es que cuando alguien retorna, no llegue sin opciones sino que pueda reinsertarse productivamente en la economía. Hay que reconocer también que el gobierno de Bukele ha invertido fuertemente en infraestructura y en proyectos que buscan atraer no solo a la diáspora sino también a inversionistas y turistas en general. La construcción del aeropuerto internacional en el oriente del país. Proyectos de infraestructura vial. La rehabilitación del centro histórico de San Salvador. Proyectos turísticos en la costa como Surf City. Modernización de puertos. Todo esto está orientado a hacer de El Salvador un país más atractivo y competitivo. El sector turismo en particular tiene potencial enorme. El Salvador tiene playas hermosas, volcanes, lagos, ruinas mayas, clima agradable. Pero durante décadas nadie quería venir porque era demasiado peligroso. Ahora que es seguro, está empezando a llegar más turismo. Y muchos de esos turistas son salvadoreños de la diáspora que finalmente pueden regresar a conocer o reencontrarse con su país. Las remesas también están financiando indirectamente este boom turístico. Familias que reciben remesas pueden ahora darse el lujo de viajar dentro del país, de ir a restaurantes, de hospedarse en hoteles. Esto genera empleo en el sector servicios. Es un círculo virtuoso donde las remesas impulsan consumo, el consumo genera empleo, y el empleo reduce la necesidad de migrar. Mirando hacia el futuro, hay varios escenarios posibles. En un escenario optimista, El Salvador continúa mejorando en seguridad, atrae inversión genuina, desarrolla sectores productivos, genera empleos de calidad y gradualmente reduce su dependencia de remesas. Las remesas siguen llegando pero representan un porcentaje menor del PIB porque la economía está creciendo por otros motores. Los salvadoreños en el exterior se convierten en embajadores comerciales y culturales, conectando empresas salvadoreñas con mercados internacionales.
En un escenario pesimista, la economía salvadoreña no logra diversificarse, la inversión no llega en cantidades significativas, las remesas empiezan a declinar conforme los remitentes envejecen y sus descendientes pierden conexión con El Salvador. El país entra en una crisis económica severa porque perdió su principal fuente de divisas sin haber desarrollado alternativas. Esto podría generar más migración en una espiral descendente. Un escenario intermedio y probablemente más realista es que El Salvador continúe dependiendo fuertemente de remesas en el mediano plazo, pero logre ciertos avances en diversificación económica. Habrá sectores que crezcan como turismo, tecnología, agroindustria, manufactura ligera, mientras que las remesas se mantienen estables o crecen moderadamente. El desafío será acelerar el desarrollo de esos otros sectores antes de que las remesas empiecen a caer. Lo que es indiscutible es que la diáspora salvadoreña ha sido y seguirá siendo por muchos años un actor central en la historia y el desarrollo de El Salvador. Su sacrificio, su trabajo, su constancia han literalmente mantenido a flote al país durante décadas. Han pagado por la comida de millones de personas. Han financiado la educación de generaciones. Han construido casas. Han sostenido la economía durante guerras, desastres naturales, pandemias. Sin la diáspora, El Salvador simplemente no sería el país que es hoy. Y aquí llegamos a una reflexión importante. ¿Es justo que la responsabilidad de mantener a flote la economía de un país recaiga sobre migrantes que viven en el extranjero, muchos de ellos en situaciones de vulnerabilidad? ¿No debería el Estado salvadoreño crear las condiciones para que su gente no tenga que irse en primer lugar? ¿No deberían los gobiernos pasados y presente haber generado empleos, oportunidades, justicia, para que las familias pudieran prosperar en su propia tierra? La respuesta a estas preguntas es compleja. Ciertamente, en el pasado hubo fallas masivas de los gobiernos salvadoreños. La guerra civil fue resultado de décadas de exclusión, represión, desigualdad. Los gobiernos postguerra, tanto de Arena como del FMLN, no lograron transformar estructuralmente la economía. No invirtieron lo suficiente en educación, en salud, en infraestructura. No combatieron la corrupción ni la violencia de manera efectiva. No crearon un ambiente propicio para la inversión y el emprendimiento. Y la consecuencia fue que millones de salvadoreños sintieron que su única opción era irse. El gobierno actual de Bukele argumenta que está cambiando esa realidad. Que por primera vez en décadas hay un gobierno que realmente está transformando el país, creando seguridad, atrayendo inversión, mejorando infraestructura. Sus seguidores señalan los logros en reducción de homicidios, en obras públicas, en proyección internacional. Sus críticos argumentan que se está concentrando demasiado poder, que se están erosionando instituciones democráticas, que no hay suficiente transparencia, que los resultados económicos no están a la altura de la retórica. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Hay avances reales en algunos frentes y desafíos serios en otros. Lo importante es que la conversación esté ocurriendo, que haya debate, que la sociedad civil, los medios independientes, la academia, estén analizando críticamente las políticas y exigiendo resultados. Para la diáspora, esta es una época de esperanza cautelosa. Muchos ven con optimismo los cambios en El Salvador. Sienten que finalmente pueden visitar a sus familias sin miedo. Ven oportunidades de inversión que antes no existían. Pero también hay preguntas y preocupaciones sobre el rumbo democrático del país, sobre los derechos humanos, sobre la sostenibilidad de ciertas políticas. Lo que está claro es que la diáspora quiere ser parte de la solución. Quieren contribuir no solo con remesas para consumo sino con inversión productiva, con conocimiento, con conexiones. Quieren que sus hijos y nietos puedan conocer El Salvador, que puedan sentirse orgullosos de su herencia, que puedan tal vez regresar algún día si así lo desean. Para eso, El Salvador necesita ser un país próspero, seguro, democrático, con oportunidades. Las cifras que hemos analizado en este video son asombrosas. 10.000 millones de dólares en remesas al año. Más del 27% del PIB. 25 millones de transacciones. 1.600.000 beneficiarios. 2 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Estos no son solo números. Representan el esfuerzo hercúleo de una generación de salvadoreños que dejó su tierra buscando un futuro mejor y que nunca olvidó a los que se quedaron atrás. Representan a María, que limpia casas en Los Ángeles y envía $300 cada quincena para que su mamá en Chalatenango pueda comer y comprar sus medicinas. Representan a José, que trabaja en construcción en Houston bajo el sol abrasador y manda dinero para que sus hijos en San Miguel puedan ir a la universidad. Representan a Carmen, que cuida niños en Washington, D.C. y ahorra cada centavo para algún día regresar y abrir su propia tienda. Estas personas son héroes silenciosos. No tienen estatuas ni monumentos. No aparecen en los libros de historia.
Pero son ellos quienes han sostenido a El Salvador cuando parecía que todo se derrumbaba. Son ellos quienes han mantenido la esperanza viva. Son ellos quienes con su ejemplo de trabajo, sacrificio y amor por su país y su familia han demostrado lo mejor del carácter salvadoreño. El desafío ahora es honrar ese sacrificio construyendo un El Salvador que esté a la altura de sus sueños. Un El Salvador donde sus hijos no tengan que irse para prosperar. Un El Salvador donde las oportunidades existan para todos. Un El Salvador seguro, justo, próspero. Ese es el Salvador que la diáspora merece. Ese es el Salvador que todos los salvadoreños merecen. Mientras tanto, cada mes, cada quincena, millones de dólares seguirán fluyendo desde el norte hacia el sur. Desde las manos trabajadoras de salvadoreños en Estados Unidos hacia las manos agradecidas de sus familias en El Salvador. Y con cada envío, con cada transacción, se renueva el pacto silencioso que une a la nación salvadoreña a través de fronteras y distancias. Un pacto de amor, de compromiso, de esperanza en un futuro mejor. Entonces, ¿cuál es el impacto de la diáspora salvadoreña en la economía local? Es masivo, es indispensable, es complejo. Es al mismo tiempo una bendición y un desafío. Es lo que ha mantenido a flote a El Salvador, pero también lo que hace al país extremadamente vulnerable. Es la demostración más clara de la resiliencia y solidaridad del pueblo salvadoreño, pero también un recordatorio doloroso de las fallas estructurales que han forzado a millones a dejar su tierra. Lo que sí es cierto es que no se puede entender a El Salvador sin entender a su diáspora. No se puede entender la economía salvadoreña sin entender las remesas. Y no se puede construir el futuro de El Salvador sin contar con la participación activa de esos 2 millones de salvadoreños que desde lejos siguen amando y apoyando a su país. ¿Y tú, qué opinas? ¿Conoces a alguien que envía o recibe remesas? ¿Tienes familiares en el exterior? ¿Crees que El Salvador podrá algún día reducir su dependencia de remesas? ¿Qué políticas crees que el gobierno debería implementar? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Este es un tema que nos afecta a todos los salvadoreños y las opiniones de todos son importantes. Si este video te pareció informativo y valioso, no olvides darle like y suscribirte al canal. Compártelo con tus amigos y familiares, especialmente con aquellos que están en el exterior. Que sepan que su esfuerzo no pasa desapercibido. Que sepan que millones de salvadoreños apreciamos su sacrificio. Y si tú eres parte de la diáspora y estás viendo esto, gracias. Gracias por no olvidarte de tu país. Gracias por seguir luchando. Gracias por mantener vivo el sueño de un El Salvador mejor. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos analizando los temas más importantes que afectan a El Salvador y a América Latina.